¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días, mi nombre es el profesor Jonathan Mostacero y el día de hoy en GB vamos a hablar acerca de las ramas de la psicología. Las ramas de la psicología son una suerte de subtema que está en el tema general de psicología como ciencia. Vamos a centrarnos en esta segunda parte de la psicología como ciencia destinada a ver las ramas de la psicología. Es un tema bastante sencillo, pero por ahí que tiene una que otra cuestión bastante curiosa que deberías tomar en cuenta para el examen de admisión. A ver, vamos desde lo más llano, desde lo más sencillo. Vas a ver que entre las ramas de la psicología tienes dos grandes apartados. Por un lado tienes a la psicología pura o teórica y por otro lado tienes a la psicología aplicada. Pura o teórica y la psicología aplicada. Cuando estamos hablando de psicología pura o teórica, no estamos hablando de otra cosa, sino que de una psicología que no busca un sentido aplicativo, un sentido ligado de repente a modificar una conducta en la sociedad. No, lo que va a hacer la psicología pura o teórica es simplemente, como el mismo nombre lo refiere, teorizar. Solo teorizar y es una búsqueda del conocimiento relacionada al aspecto de la actividad mental. En este caso, por ejemplo, tienes esta primera psicología que es la psicología general. La psicología general, ¿qué busca? Bueno, pues lo que busca hacer la psicología general no es otra cosa que estudiar, ¿ya? Estudiar un aspecto general de la actividad mental. ¿Ya? Estudia, ¿ya? Los aspectos generales, los aspectos generales, ¿ya? De la actividad mental, de la actividad mental. Por ejemplo, va a estudiar la inteligencia de forma general, va a estudiar, por ejemplo, el aprendizaje de forma general, la memoria de forma general. Es decir, son cuestiones ligadas al campo teórico no específico, sino a hablar de conceptos macros, generales, ¿ya? Entonces, vamos a poner eso, ¿no? ¿Ya? Puede hablar sobre la inteligencia, puede hablar sobre el aprendizaje, ¿ya? Inteligencia, aprendizaje, entre otras cosillas, ¿ya? Aprendizaje, memoria, ¿ya? Memoria, etcétera, ¿sí? Etcétera. De forma muy general, de allí viene el nombre, pues, de allí viene el nombre. Listo, entonces, cuando estamos hablando de la psicología general, tocamos aspectos generales, amplios. Aquí, luego, vamos a ver esto que se llama la psicología del desarrollo. También nosotros le vamos a denominar psicología evolutiva, ¿ya? Psicología evolutiva. Entonces, vamos a tomarlo así, evolutiva. Cuando estamos hablando de psicología evolutiva, no estamos hablando de otra cosa que sino del desarrollo ontogenético, es decir, el desarrollo que tiene el ser humano biológico acompañado del desarrollo mental, de la actividad psíquica. No sé si te acuerdas tú en un momento determinado, cuando estamos hablando de un temita que se llama desarrollo humano, vamos con una etapa prenatal, una etapa postnatal, vamos desde, por ejemplo, la etapa que es una etapa relacionada a la etapa germinal, luego pasamos a una fase embrionaria, luego a la fase fetal, y luego pues todo el desarrollo postnatal que tiene que ver desde la primera, segunda infancia, niñez, pubertad, que técnicamente sería la adolescencia, luego pasas a la juventud, la adultez, la senectud y ahí. ¿Ya? Y todos esos cambios, por ejemplo, los cambios de la pubertad son cambios bastante fuertes, ¿cierto? ¿Ya? Ligados a los caracteres sexuales secundarios. Está relacionado, por ejemplo, con cambios en la actividad mental. ¿Ya? Entonces, la psicología del desarrollo vamos a poner que son los, ¿ya? Cambios, ¿ya? O estudia, ¿ya? La evolución, estudia la evolución, estudia la evolución ontogenética, ontogenética, ontogenética de el ser humano, ¿no? Ontogenética, ¿ya? Del ser humano,
¿ya? Entonces, esto tiene que ver con cambios relacionados a cambios biológicos y cambios psíquicos, ¿no? Cambios biológicos y psíquicos. ¿Ya? Lo ponemos así entonces. ¿Ya? Muy bien. Entonces, habiendo visto ya la psicología general, habiendo visto la psicología del desarrollo, ¿ya? Vamos a ver la siguiente, ¿ah?, rama, la psicofisiología. ¿Qué estudia la psicofisiología? Bueno, a ver, por ahí podemos de repente desglosar ambas raíces. Psico, tú sabes que tiene que ver pues con el alma, ciertamente aquí tendría que ver más con la mente. Fisiología habla de la naturaleza, o sea, la naturaleza de la mente. ¿Cómo se va a involucrar, por ejemplo, ¿ah?, el propio cuerpo con la mente? ¿Cómo se da esta vinculación? Tú sabes que la base biológica de la mente, ¿cuál es? El sistema nervioso, ¿cierto? Claro, el cerebro. De eso va a hablar la psicofisiología, de la vinculación entre el sistema nervioso y la mente humana, ¿ya? Entonces, de eso vamos a ver. Y, por ejemplo, aquí hay grandes autores. Tienes tú a Iván Pavlov, por ejemplo, ¿ya? A Bekhterev, también, que es un autor importante ruso, ¿ya? Ambos rusos, ¿ya? Iván Pavlov, ¿te acuerdas del estímulo y respuesta? Por ejemplo, el perrito, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver, entonces, que eso estudia la psicofisiología, ¿ya? Entonces, ¿ya? Estudia, ¿ya?, la vinculación entre el sistema nervioso, sistema nervioso y la actividad psíquica, ¿ya? Y la actividad mental psíquica. Listo. Perfecto. Muy bien. Ojo con un dato curioso. Esta, que es la psicofisiología, se podría decir que es la rama de la psicología general, psicología pura o teórica, ¿sí? La rama de la psicología pura o teórica más ligada a un aspecto de ciencia exacta. ¿Por qué? Porque está relacionado a la medicina, o sea, tiene una base pues biológica bastante fuerte, ¿no? Entonces, esto se podría catalogar como la rama mucho más científica, mucho más pegada al desarrollo de las ciencias naturales en un plano de la psicología, ¿no? En el plano mental. Muy bien. A ver, ¿qué más? Tienes a la psicología animal. Dato, ¿cómo se le llama también a la psicología animal? Se le llama psicología comparada, ¿ya? Dato importante, curioso, cuidado, te lo vayan a preguntar, ¿ya? Psicología comparada. Psicología comparada. Por ejemplo, tiene los autores, por ejemplo, uno de ellos es Carl Lorenz, que habla de la psicología animal, y lo que se busca hacer aquí es desarrollar o entablar un cuadro comparativo entre las conductas animales y las conductas relacionadas pues a la actividad del ser humano, ¿no? ¿Ah? Entonces, por ejemplo, podrías ver cuestiones relacionadas a, por ejemplo, los delfines. Tú sabes que los delfines tienen ciertas particularidades, no son animales bastante inteligentes, ¿ah? Y a veces estos animales que son sumamente inteligentes también tienen conductas agresivas, ¿ah? Por ejemplo, los delfines, se ha comprobado, bueno, hasta ahora los estudios indican así, que pueden matar a otro delfín o a otro animal por una cuestión netamente territorial, o a veces no hay mucha explicación para poder entender por qué actúa así de forma tan agresiva. La misma razón, ¿ya?, está vinculada al hecho del ser humano, ¿no? El ser humano también actúa de forma bastante agresiva, a veces no se sabe por qué. Siempre hay una motivación, ¿no? Pero vamos que las conductas entre el delfín y el ser humano pueden ser vinculadas aquí, cómo se da la agresividad. Por ejemplo, los delfines también suelen tener conductas relacionadas al amor de forma muy particular, ¿ah? No al amor reproductivo, sino a veces están ligados a una suerte de erotismo muy particular que tienen ellos. Eso, por ejemplo, también se puede vincular con el ser humano. Entonces, lo que va a hacer la psicología animal
va a ser comparar estas actividades, ¿ya? Comparar estas actividades. Entonces, se compara los comportamientos, comparar los comportamientos, comportamientos animales con los del ser humano, ¿ya? Con los del ser humano. Listo, muy bien. ¿Ah? Perfecto, ese es el punto, ¿ya? Entonces ahí puedes ver, ¿no? Conductas de repente ligadas a primates, a elefantes. Por ejemplo, los elefantes, en algún momento se llegó a comprobar que ellos tienen cierto duelo, ¿ya? O sea, los elefantes tienen el sentido de duelo dentro de su comportamiento, ¿no? Muere un integrante, ¿ya? De la manada y ellos se sienten, pues, compungidos en ese sentido, ¿no? Hay una fase de duelo que pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa, por ejemplo, un elefante, cómo actúa un primate en relación al ser humano, ¿no? Nuestras conductas agresivas de los delfines, la inteligencia que pueden tener. Listo, si vamos con la psicología diferencial, ¿qué estudia la psicología diferencial? Bueno, la psicología diferencial aquí lo que va a hacer es entablar diferencias en cuanto a, por ejemplo, clases sociales. ¿Ah? Alguien pobre y alguien rico. ¿Ah? ¿Cómo, por ejemplo, se da la actividad en ambos sujetos? ¿Ah? ¿Cómo se da la actividad conductual? ¿Ah? Entonces, hay diferentes tipos de motivaciones. Por ejemplo, ¿qué factores podrían hacer que una persona en cuestión en particular pueda llegar a tener un alto coeficiente intelectual? ¿Hay una cuestión genética? Sí, seguramente. Entonces, bajo ese sentido, yo podría decir, ¿quiénes tienen mayor predisposición, por ejemplo, para aprender números? ¿Los varones o las mujeres? ¿Quién podría tener mayor predisposición para aprender letras? ¿Los varones o las mujeres? O, por ejemplo, en la cuestión de las clases sociales, ¿ya? ¿Quién, por ejemplo, tiene mayor oportunidad para desarrollar una neurosis? ¿Un pobre o alguien de la clase alta? ¿Ah? Eso, por ejemplo, suele ser bastante interesante y bastante revelador. Entonces, esos estudios están afincados en el aspecto de la psicología diferencial. ¿Ya? Muy bien, entonces, en tabla, vamos a poner aquí, en tabla, cuadros comparativos, cuadros comparativos, comparativos, ¿ya? Entre, por ejemplo, sexo. También tienes el aspecto de la clase social, ¿no? Instrucción, instrucción, ¿no? Ligada al campo mental, ¿no? Muy bien, ligada al campo mental, ¿no? Muy bien, entonces, eso es lo que estudia la psicología diferencial, ¿no? La psicopatología, ¿qué cosa estudia la psicopatología? Aquí una cuestión importante, lo que va a estudiar la psicopatología son los trastornos mentales, ¿ya? Estudia los trastornos mentales. Por ejemplo, aquí también hay una cuestión importante que puede ser una preguntita curiosa aquí en ese sentido, que estudia la psicopatología, la etiología y la semiología de las enfermedades psicológicas. Etiología y semiología, ¿qué cosa quiere decir eso, profe? Etiología tiene que ver con las causas y semiología tiene que ver con la sintomatología, con los síntomas de las enfermedades mentales. ¿Ah? Entonces, por ahí podríamos ponerlo así, ¿no? Estudia los trastornos mentales. Entonces, podemos poner aquí ¿ah? La etiología, ¿ah? La etiología, la etiología y la semiología, ¿no? Semiología de las enfermedades psíquicas, ¿ya? Psíquicas.
Muy bien, perfecto. Listo. Ok, eso es lo que va a estudiar la psicopatología. Un dato importante aquí, un dato necesario aquí, es que la psicopatología solamente va a estudiar los trastornos mentales. Es decir, la psicopatología va a estudiar, puede estudiar, por ejemplo, la neurosis, ¿tá? Puede estudiar, por ejemplo, también cuestiones a neurosis o trastornos neuróticos ya de forma muy profunda, como por ejemplo poder estudiar la esquizofrenia, ¿ya? La psicosis maníaco-depresiva. Sin embargo, no va a tratarlos. Esa no es su función, porque recuerda que esto es plenamente teórico. Otra cuestión importante aquí, la psicología social, ¿ya? Y con eso vamos a cerrar la parte de psicología pura o teórica. ¿Qué estudia la psicología social? Lo que va a estudiar la psicología social es la implicancia, ¿ya? La implicancia social de la psicología, ¿no? Tiene que ver con, estudia, ¿ya? Los fenómenos, grupos sociales, ¿sí? Los fenómenos o grupos sociales, los grupos sociales desde una perspectiva psicológica, claro está, ¿ya? Desde una perspectiva psíquica. ¿Cómo así? A ver, esto es importante verlo en esta manera muy precisa. Por ejemplo, la psicología social estudia un grupo social grande y estudia cómo actúa ese grupo social en determinada época histórica. Por ejemplo, tú tienes en la época del Tercer Reich, estamos hablando de la época anterior y durante la Segunda Guerra Mundial, en Alemania. Los alemanes actuaban de una forma muy particular, porque muchos de ellos, movidos por el nacionalismo, por el nacionalsocialismo, tendían a tener un líder y al estar alegres por ellos. Y a veces tenían pues un comportamiento bastante particular, ¿no? Que de repente en otros países no se hubiera tenido. Entonces, ¿cómo ese grupo social puede actuar obedeciendo las órdenes de un líder totalitario que tiene una moral bastante cuestionable? Eso lo puede estudiar la psicología social, ¿no? Entonces, estudia cómo actúan los grupos sociales en determinados lugares, en determinados espacios de tiempo. Las sectas religiosas también, cómo pueden actuar así, de tal forma. Aquí llegó con psicología pura teórica y ahora vamos rápidamente a pasar a la psicología aplicada. La psicología aplicada tiene un fin aplicativo, o sea, un fin relacionado a la labor social, es decir, aplicar mi teoría en la práctica. En la práctica vamos a ver algunas corrientes aquí ligadas a la psicología y esa es la psicología clínica. Muy bien, tiene la psicología clínica. Cuando estamos hablando de la psicología clínica, vamos a ver que la psicología clínica aplica lo dado en la psicopatología. Si la psicopatología estudia los trastornos mentales, ¿qué va a hacer la psicología clínica? Va a dedicarse a la evaluación, ¿ya? Tiene que ver con la evaluación y diagnóstico ¿ya? De los problemas psíquicos, de los problemas psíquicos o problemas mentales, ¿no? ¿Ya? Tú sabes que la psicología clínica está relacionada con los nosocomios, es decir, con los hospitales, pues, clínicas, hospitales. Y la psicología clínica, pues, es la rama de la psicología que por lo general hasta ahora se ha mantenido, es la rama que la gente más elige para estudiar, ¿no? Bueno, luego tienes a la psicología educativa, ¿ya? Esta otra rama, esta otra visión, esta otra corriente de la psicología aplicada, está relacionada a la psicología educativa. ¿Qué estudia la psicología educativa? Bueno, la psicología educativa hace énfasis en el aspecto del aprendizaje, hace énfasis en el aspecto de la inteligencia, relacionada al aspecto, pues, educativo del ser humano, ¿ya? Sobre todo aquí estamos hablando del adolescente. Entonces, la psicología educativa, eso es lo que va a hacer, ¿no? O sea, enfocada en el aprendizaje, en el
aprendizaje. La orientación vocacional también, ¿te acuerdas de los test de orientación vocacional? ¿Qué quieres ser tú en la vida, no? ¿Ya? Y tienes sus test, ahí son varios, diversos. Aprendizaje y orientación vocacional, ¿no? Orientación vocacional en el estudiante, ¿ya? En el estudiante. Muchos piensan, ojo, que simplemente tiene que ver con el colegio, no necesariamente, también tiene que ver con la universidad, ¿ya? Entonces, la psicología educativa tiene ese amplio patrón ligado al aspecto educacional. Aprendizaje, orientación vocacional, relacionado a la inteligencia. Y vamos aquí. Psicología organizacional. También se le conoce como psicología industrial, ¿ya? Se le conoce también como psicología industrial. ¿Ah? O psicología del trabajo también se le conoce, ¿verdad? Psicología industrial. Psicología industrial. ¿Qué estudia la psicología industrial, la psicología organizacional o del trabajo? Bueno, la psicología organizacional lo que va a hacer, el campo de estudio y el campo de trabajo que va a tener, está relacionado a crear un buen ambiente laboral en el trabajo, ¿no? A crear el ambiente laboral, a crear estrategias para motivar, ¿ya?, la producción laboral, ¿ah? Entonces, por ejemplo, hay dinámicas que es un psicólogo organizacional, por ejemplo, hay una suerte de pasar una pelotita, ¿ya? Es una dinámica bastante popular, y en ese pasar la pelotita, pues la gente de repente va diciendo sus fortalezas, debilidades, ¿no? Hay una suerte de esquema llamado el FODA, por ejemplo, ¿ya? Eso, por ejemplo, se va a potenciar en la psicología organizacional. Entonces, se encarga de eso, ¿no? De crear un ambiente laboral óptimo, ¿ya? Crear, ¿no? Busca crear o constituir un óptimo ambiente laboral. Sí, muy bien, listo. Sigamos aquí, psicología comunitaria. ¿Qué es la psicología comunitaria? Pues la psicología comunitaria sería el sentido aplicativo de la psicología social. Si la psicología social buscaba ver grupos sociales, lo que va a hacer la psicología comunitaria exactamente va a ser darle una aplicación, un sentido social a la psicología. Es decir, yo puedo evaluar y ver la salubridad mental de una comunidad campesina, ¿ya? Me encargo de que tengan una estabilidad emocional y que tengan de repente una educación mental, ¿ya?, una salud mental apropiada. Entonces, eso es lo que va a hacer el psicólogo comunitario, ¿ya? No es una rama que esté demasiado desarrollada aquí en el Perú, que debería hacerse, por cierto, ¿ya?, pero sin embargo, pues se la ha dejado bastante de lado, ¿no? La psicología comunitaria. Entonces, busca la salubridad mental, ¿no?, en distintos grupos sociales, ¿ya? Grupos sociales. Muy bien, perfecto. Listo, ¿no? Finalmente, tienes a la psicología publicitaria. Mira, la psicología publicitaria tiene una cuestión bastante curiosa aquí. Es la psicología que hoy en día se está tomando bastante fuerza. ¿Qué busca hacer? Bueno, busca buscar estrategias para que el consumidor pueda adquirir ciertos productos. Y está basada, pues, en ciertas teorías, ¿no? Por ejemplo, teoría de los colores. El rojo es un color fuerte que llama la atención. Las empresas que usan un color rojo van a siempre llamar mucho la atención. Por ejemplo, la Coca-Cola es de color rojo, el McDonald's es de color rojo, LG es de color rojo. Te llaman la atención si están en una suerte de panel, ¿ya?, esos que hay en la calle enormes, en toda una avenida, pues al toque te va a llamar la atención Coca-Cola o McDonald's por el color, porque el rojo atrae, tiene que ver con la sangre, ¿no? Desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha sentido atraído a ese color. El azul inspira confianza, ¿ah? Por ejemplo, no sé, Samsung, ¿ah?, te inspira confianza, tranquilidad, ¿ah? Entonces, se apuesta por el color,
se apuesta por el diseño, se apuesta por lo que tiene el panel publicitario. Por ejemplo, si yo quiero auspiciar una marca de cigarrillos como una chica guapa, inconscientemente el sujeto que vea eso va a decir, ah, mira, los cigarrillos están asociados a chicas bonitas. Entonces voy a comprarme esa marca de cigarrillos. De eso se trata la psicología publicitaria, que últimamente está muy en boga, bastante, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Se utiliza mucho en internet también, ¿ya? Entonces, busca crear, ¿ya? En el consumidor, ¿ya? ¿Ya? Ciertas necesidades, ¿no? Relacionadas a la compra, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Muy bien, entonces busca crear en el consumidor motivaciones, ¿ya? Motivaciones de adquirir diversos productos, ¿no? Diversos productos. Muy bien, listo. Perfecto. Entonces, hasta allí, chicos, vamos a dejar esta cuestión relacionada a la psicología como el aspecto de ramas, como el aspecto ligado a considerar la psicología pura por un lado y la psicología aplicada por otro. Aquí faltaría, por ejemplo, la psicología penitenciaria, que tiene que ver con la reinserción del convicto, ¿no? El sujeto que está preso, ¿no? Técnicamente, esas serían las disciplinas. Muy bien, chicos, no te olvides de seguirnos, estar ahí con nosotros. Hasta otra oportunidad en las clases aquí de GD. Mucho gusto, hasta la próxima.